Hola, ¿cómo están? Bueno, tuve un montón de inconvenientes, se me cortó la luz, pasaron un montón de cosas estas últimas semanas, así que estuvimos saliendo en otros horarios. Bueno, ayer fue el día que se me cortó la luz. Pero bueno, acá estamos, ¿eh? Nunca dejamos de hacer el vivo, simplemente salió en otros horarios eh, y en otros momentos. Y todos los domingos sale el resumen. Bueno, hoy un día acá en Buenos Aires, por lo menos, bastante caluroso. Eh, a Juanita y Jorge, que son mis socios y que alguna vez los habrán visto en las entrevistas que hicimos, me hicieron un par de pedidos. Miro ahí porque me estoy leyendo los pedidos que me hicieron, ¿sí? Y el pedido de hoy tiene que ver con que hable de la resiliencia y la percepción, ¿no? Eh, un poco cómo percibimos las cosas, eso afecta a nuestra resiliencia. Eh, ¿Cómo sería esto? Percibimos un buen momento, empecemos por lo lindo, ¿no? Percibimos un buen momento y en esa percepción de un buen momento lo que hacemos es darle una interpretación, ¿no? Entonces, alguien nos habló de una determinada manera, nosotros estamos acostumbrados a que el cariño, por ejemplo, nos sea mostrado de esa manera y lo percibimos como amor. Sin embargo, después hablamos con una amiga y decimos, esta persona me trató de esta manera y me parece que está enamorado de mí, ¿no? Y esa amiga o esa persona nos dice, pero no te trató bien. ¿Cómo que no? ¿Qué quiero decir con esto, con esta historia de alguien que percibe que se la trató con amor y otro lo escucha y dice, no, no te trataron con amor, te trataron mal? La percepción que tenemos de las cosas, de los hechos, de las emociones, está impregnada de cómo aprendimos las emociones, ¿sí? A veces le ponemos el nombre de amor, cada uno de nosotros, a algo que para otro no es amor. Entonces, bueno, ahí empieza una discusión, sobre todo para los que somos los coaches ontológicos, que distinguimos muy fuertemente los hechos de las opiniones que tenemos sobre los hechos, sobre si ese hecho o eso no es lo que estamos pensando. Claro, es tan subjetivo, ¿no? La percepción del amor es muy subjetiva. Vamos a algo más terrestre, ¿no? O menos complejo. Vamos a la esquina, estamos por cruzar y un auto casi nos lleva por delante. Y nos da un miedo terrible porque peligro nuestra vida. ¿Cuál es la interpretación? ¿No? Las esquinas son peligrosas, los autos que andan ligeros son peligrosos, hay ciertos conductores que son más peligrosos todavía, y sentí mucho miedo por lo que pasó. Entonces, bueno, habría un consenso mucho más amplio sobre que ese miedo que yo sentí, que también de alguna manera es una emoción, o en ese momento se presenta como emoción emergente, es real, porque hay un consenso de que los autos que andan a mucha velocidad son peligrosos, que las esquinas son más peligrosas por ahí que el resto de los lugares, por decir un convenio, ¿no? Una convención en la que todos estamos de acuerdo que esto fue un peligro y que estuvo bien tener miedo. Pero sí o sí lo que pasa es que los hechos ocurren, ¿sí? Cuando ocurren los hechos, y son hechos, no estarían siendo interpretaciones, nuestra mente, o sea, el hecho está acá, entra en nuestra mente y se genera una percepción. Ahora, esa percepción, ¿por qué se genera? No es que solamente solamente la mente crea la percepción, ¿sí? Sino que cuando ese pensamiento ingresa, cuando ese hecho, la observación del hecho ingresa acá en esta cabecita y pasa acá a la corteza para interpretación, pero acá al sistema límbico con su emoción asociada, en el caso del auto, ingresa esta información con miedo, ¿sí? Entonces lo que mi cuerpo siente es peligro, ojo, protegete, todo nuestro sistema homeostático que está hecho para salvarnos la vida, activa ciertos mecanismos biológicos, bioquímicos, neuroquímicos, etcétera,
en pos de protegernos, ¿sí? Entonces por eso damos el salto para atrás, o por ahí nos quedamos congelados, ¿sí? Que a veces es bueno quedarse congelado y a veces no tanto. No siempre podemos, no siempre no, nunca podemos regular la respuesta homeostática, pues es una respuesta automática. O sea, es como cuando miramos la luz y la pupila se contrae, miramos la sombra y la pupila se dilata. No lo podemos manejar, ¿sí? En nuestro cuerpo ahí el que hace las cosas por sí mismo. Pero bueno, vamos a lo del auto. ¿Qué pasó? La percepción de peligro me dio miedo, mi interpretación de ese miedo me da de ese hecho me da miedo, y ese miedo mismo me empieza a retroalimentar, como que bueno, ahora cruzo o no cruzo, vendrá otro loco, hasta puedo tomar la decisión de volverme a mi casa porque mejor, no tengo tanto apuro, ¿no? También puede pasarnos al revés, que venimos con miedo, venimos miedosos porque hubo hechos anteriores, o estamos con miedo porque, por ejemplo, esto del auto, ¿no? Quedamos impregnados de eso, y puede llegar a ser que ocurra un hecho posterior, que se acerque una persona que mucho no me guste y que me dé miedo, ¿sí? Y donde todavía en realidad no hay indicadores de que la persona me tiene que dar miedo, pero yo vengo como con la emoción predispuesta, ¿sí? ¿Qué quiero yo expresarles con esto? Primero, que cuando los hechos ocurren hay una percepción. Esa percepción que tenemos es una percepción absolutamente subjetiva y está totalmente impregnada de emociones. Primero y principal porque si no lo hubiéramos impregnado una emoción al hecho, después no nos lo acordamos. Llegamos a casa y decimos, ay, ¿qué fue? Me pasó algo, pero no me lo acuerdo. Pero si tiene una emoción fuerte, sea linda, o sea fea, o sea medianita, de todas maneras nos lo vamos a acordar. O sea, las emociones son el peaje de nuestra memoria. Si no hay emoción, no hay memoria. O sea que esas cosas las olvidamos, las que no tienen emociones. Pero esas emociones, ¿sí? Y esa memoria que queda guardada con la emoción que le pusimos. Es como le pegar una estampilla, ¿no? Están los hechos es la carta y la estampilla es la emoción. Y con eso viaja la carta. De algo, como que le conocemos el origen con la estampilla. Con lo cual, si la emoción fue negativa, la estampilla fue de emoción negativa, esto va a despertar estrés. Si a diario este hecho se repite, supongamos que es un jefe que nos maltrata, y a diario hay un maltrato, y a diario le pego la estampilla en la memoria a esto que va pasando, de alguna manera esto empieza a generarme lo que sería un estrés acumulado, ¿no? Y que puede llegar a transformarse en estrés crónico. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy importante lo que percibimos, y en ese camino de que se venga eso que percibimos con una emoción, lo que interpretamos. Entonces, es sumamente importante que sepamos que estamos interpretando todo el tiempo los hechos, que le estamos poniendo a veces algunos contenidos que vienen de antes, de emociones previas, de formas de recibir ciertos tratos por otras personas previas, que impregnan, como que atraviesan a la estampilla y le dan un colorcito que no es propio a lo mejor de los hechos mismos que ocurrieron. Con lo cual, frente a los estímulos, ¿sí? Frente a las percepciones de los estímulos externos que recibimos, de los hechos de la vida, ya sea que te lleve por delante un auto, que te traten bien, que te traten con amor, que te traten mal, todos los hechos de la vida, ¿sí? Y estas interpretaciones, tenemos que ser como, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Que todos nos sentimos un poquito en peligro por la crisis, por el virus, por todas las cosas que pasan, que en definitiva son el constante de la vida humana, ¿no? Los peligros y las crisis están siempre. Algunas son más críticas como esta. Pero vuelvo ahí. Tenemos que tratar de hacer un parate, ¿sí? Posterior a cada uno de estos hechos que son fuertes, positivos o negativos. Estos que los percibimos como tuve mucho miedo o tuve mucho amor. Y decir, ¿cuánto de este miedo o cuánto de este amor es propio de este hecho? ¿Cuánto de este enojo? ¿Cuántas veces nos enojamos por
muchísimo de más que lo que nos tuviéramos que enojar con alguien, ¿sí? Porque tenemos un enojo previo, o sea, las emociones tienen como baldecitos y algunas se quedan así como acumuladas en el baldecito. Entonces cuando viene algo, ya el baldecito del enojo está lleno y esa última cosa rebalsa y rebalsamos de enojo con alguien o con algo que mucho no se lo merecía. Como que debiéramos poder desarrollar una especie de paralelo, decir, bueno, esto me pasó y esto sentí. Esto que pasó es tan fuerte como lo que sentí. Toda esta emoción que le puse tiene que ver con esto, ¿sí? Y ahí de alguna manera lo que podemos hacer todavía, sobre todo cuando los hechos son recientes, es cambiarle un poquito el color a la estampilla, ¿sí? Justamente estos recuerdos, la memoria, funciona así. Todos los hechos que nos pasaron hoy, me escuches hoy o el día que me escuches, todos los hechos que pasaron hoy en tu vida y que te los vas a acordar mañana es porque hubo una emoción, o sea, tienen estampilla. Esos hechos mañana van a estar en tu memoria como memoria de corto plazo y luego como memoria de largo plazo porque tuvieron emoción. Y eso, como fue a la noche, en el primer sueño REM, la memoria dice, a ver, este tiene emoción, este no tiene emoción, este tiene emoción, este no tiene emoción. O sea, el que no tiene emoción lo tira a la basura, ¿sí? Tiene una bandeja de reciclaje, como la computadora. Bueno, percepción, emociones, resiliencia están muy unidos. Muchas veces percibimos por de más o por de menos. ¿Sí? Muchas veces percibimos de más o de menos. O sea, llegamos a casa y decimos, bueno, no pasó nada. Y nos sentamos a pensar 5 minutos en lo que pasó. Y fue grave. Y en ese momento no lo percibimos. Con lo cual, estos juicios previos que tenemos, que son como la historia emocional y la historia de cómo nos trataron y las cosas que nos pasaron, impregnan a la estampilla. Con lo cual, reflexionar, tomar un tiempo, tomar una pausa siempre que fuera posible. A veces no tenemos ese tiempo, a veces las situaciones son mucho más críticas que un momento de reflexión, para poder ser más resilientes. Siempre que los hechos estén unidos a las emociones más verdaderas, más auténticas y más correspondientes con los hechos, vamos a poder ser más resilientes, ¿sí? Tanto hechos negativos como positivos, emociones negativas como positivas, ¿sí? Lo importante es pegarle la estampilla correcta, o lo más correcta posible, ¿no? Perfecta no hay, ya sabemos. Y cada uno de nosotros tiene esta historia personal que le impregna. Bueno, espero haber sido clara, no sé si dije demasiadas cosas. Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar ahí.